Bienvenidos, queridos hermanos, a este martes 6 de octubre del año 2020. Vamos a hacer oración en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elevamos nuestra oración a ti, Dios bendito, por una mañana que nos regalas. Te pedimos poder servirte dignamente como tú mereces, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a servirte adecuadamente. Hoy elevamos nuestra oración por todos los centros bíblicos, el centro bíblico que nos ayuda a conocer más tu palabra y encontrarnos contigo. A todos los que lo hacen posible, bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hoy a Espíritu Canal. Estamos aquí comenzando este martes 6 de octubre con mucha alegría. Vamos adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos recuerda que Jesús tenía muy cercanos amigos, y es esta familia con la que encuentra en Betania un lugar muy cercano y muy adecuado para poder ejercer la amistad. Va a casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro. En este momento Lázaro ya no está, pero en ese sentido está Jesús con ellas platicando y María se sienta a escuchar a Jesús. Marta se afana. Estos dos personajes, estas dos hermanas, representan la vida contemplativa y la vida activa. No quiere decir que una sea más importante que la otra en el sentido de que no debe hacerse. Cuando el Señor dice la más importante siempre debe de ser ponerse en su presencia. Por lo tanto, debemos alimentarnos siempre de nuevo, de rodillas delante de Él. Entonces una cosa es estar en contemplación, pero también la vida activa es muy valiosa, muy importante. No quiere decir el Señor que Marta no haga la casa o no limpie la casa. Eso puede esperar un poco. Lo importante es ponernos en la presencia de Dios y escucharlo. Muchas veces en el apostolado hacemos muchas cosas y nos olvidamos del Señor y perdemos la brújula porque nos cansamos. Terminamos diciendo: esto es muy pesado, esto no termina nunca, esto no tiene a veces fruto porque la gente no hace caso. No, cuando ponemos nuevamente en la presencia del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el punto más importante, que es la evangelización, todo lo demás por añadidura se va dando. Entonces, lo primero es ponernos en su presencia, escuchar su palabra, volvernos a alimentar de Él, y ya lo demás se irá dando. No quiere decir que el trabajo no es importante, que la planeación no es importante. Todo eso es necesario, pero no sin antes habernos puesto en las manos del Creador, en las manos del Señor, que nos ayuda. No seamos católicos de escritorio, no seamos católicos activistas, no seamos católicos sin espíritu. La espiritualidad radica en el encuentro con el Señor de diario. Por lo tanto, que Él sea aquel que da sentido a toda nuestra actividad. Sentarnos y escucharlo. Y que no nos diga el Señor: ay, tanto te preocupas por tantas cosas, ¿verdad? Siendo que la más importante es estar en mi presencia. Que el Señor nos ayude a valorar ambas cosas y poder realizar las cosas de mejor manera. Así sea. En el tema de hoy, historia de salvación, vamos a comenzar este bloque de puntos importantes para entender poco a poquito qué es la historia de la salvación. Comienzo con el tema de la creación. La palabra Génesis significa origen. Es el primer libro de la Biblia, lo hemos visto. Génesis quiere decir origen. ¿Origen de qué? De todo. Los primeros 11 capítulos del Génesis nos dan la respuesta a las grandes interrogantes del hombre acerca del origen del mundo. El ser humano, el dolor, el trabajo, etc. Y todo esto es presentado en una forma poética, artística,
mediante imágenes maravillosas al estilo de los antiguos. En realidad se trata de escritos que tienen más de 2500 años de haber sido relatados. Por lo tanto, más que fijarnos en el ropaje exterior, en su manera propia de expresarse, su lenguaje, tenemos que fijarnos en la enseñanza que nos quieren transmitir. El universo. ¿Qué dice la Biblia acerca del universo con todo lo que contiene? La Biblia dice que Dios hizo todo lo que existe. ¿Cómo? No como el carpintero hace una silla sirviéndose de la madera, los clavos, la sierra, el pegamento y demás cosas. No, Dios hizo todo lo que existe con solo el poder de su palabra. Hágase y se hizo. Lo podemos checar en Génesis 1:1, Génesis 1:3. El ser humano, rey de la creación, colaborador de Dios. Cuando todo estaba listo, ya sabemos que Dios creó todo el escenario para que el hombre pudiera vivir. Con un gran amor le va preparando todo lo necesario, el oxígeno, las plantas, el agua, los animales, el sol, la luna, todo, ¿verdad? En 7 días. Cuando todo estaba listo, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para reinar sobre la tierra. Los hizo reyes de la creación. El ser humano tiene algo especial que lo hace superior a los animales, a las cosas, a las plantas creadas por Dios. Sí, Dios le dio al ser humano aliento de vida, es decir, ruaj, sopló sobre él el espíritu o el alma. Por eso podemos respirar ese hálito de vida, ese espíritu que hay en nosotros de una manera interesante, y también nos dio el raciocinio, la libertad, la capacidad de pensar. ¿Cómo el hombre se vuelve colaborador de Dios? Labrando la tierra, cuidando su entorno. No se les olvide revisar Laudato Si, esa hermosa encíclica que nos habla del cuidado de la casa común, del cuidado de la ecología. Preguntémonos si el hombre está cuidando la tierra o la está perjudicando. ¿Qué está pasando con los ríos, los lagos, las playas marinas, los bosques, el aire y la capa de ozono que protege esta tierra? Hablemos de esto, comentemos si realmente somos conscientes del cuidado de nuestra casa común. Revisemos el Salmo 8, vamos a leerlo con cuidado. ¿Qué nos quiere decir? Haz tu pequeño análisis, vale la pena. Una frase que dejo aquí, que se quede como un tatuaje en toda tu vida. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, Señor? El hijo de Adán para que cuides de él. El gran amor que Dios nos tiene y la encomienda que nos da de gobernar la tierra, no para abusar y destruirla como a veces hacemos, sino para administrarla y cuidarla. Pensemos en las nuevas generaciones, qué mundo les vamos dejando. Primer punto de la historia de la salvación, la creación. En Santos y Conversos hoy presentamos a San Bruno. San Bruno, presbítero, oriundo de Colonia de Lotaringia, enseñó ciencias eclesiásticas en Galia, pero deseando llenar su vida solitariamente con algunos discípulos, se instaló en el apartado valle de Cartuja, en los Alpes, dando origen a una orden que conjuga la soledad de los eremitas con la vida común de los cenobitas. Llamado por el Papa Urbano II a Roma para que le ayudase en las necesidades de la iglesia, pasó los últimos años de su vida como eremita en el cenobio de la Torre en Calabria en el 1101. Su culto fue aprobado por el Papa León X y luego confirmado por el Papa Gregorio XV en el año de 1623. La palabra Bruno significa fuerte como una coraza o armadura metálica. Es del alemán Bruni. Este santo se hizo famoso por haber fundado la comunidad religiosa más austera y penitente, los monjes cartujos, que viven en perpetuo silencio y jamás comen carne ni toman bebidas alcohólicas. Nació en Colonia, Alemania, en el año de 1030. Desde joven demostró poseer grandes cualidades intelectuales y especialísimas aptitudes para dirigir espiritualmente a los demás. Ya a los 27 años era director espiritual de muchísimas personas importantes.
Uno de sus dirigidos fue el futuro Papa Urbano II. Ordenado sacerdote, fue profesor de teología durante 18 años en Reims y canciller del señor arzobispo, pero al morir un hombre indigno llamado Manasés se hizo elegir arzobispo de esa ciudad. Y ante sus comportamientos tan inmorales, Bruno lo acusó ante una reunión de obispos y el sumo pontífice destituyó a Manasés. Le ofrecieron el cargo de arzobispo a nuestro santo, pero él no lo quiso aceptar porque se creía indigno de tan alto cargo. El destituido, en venganza, le hizo quitar a Bruno todos sus bienes y quemar varias de sus posesiones. Dicen que por aquel tiempo oyó Bruno una narración que le impresionó muchísimo. Le contaron que un hombre que tenía fama de ser buena persona, pero en la vida privada no era nada santo, cuando le estaban celebrando su funeral, habló 3 veces. Habló, la primera dijo, he sido juzgado. La segunda dijo, he sido hallado culpable. La tercera, he sido condenado. Y decían que las gentes se habían asustado muchísimo, ¿cómo no?, al oír hablar a un muerto. Habían huido de ahí, que el cadáver había sido arrojado al fondo de un río caudaloso. Estas narraciones y otros pensamientos muy profundos que bullían en su mente llevaron a Bruno a alejarse de la vida mundana y dedicarse totalmente a la vida de oración y penitencia en un sitio bien alejado de todos. Teniendo todavía abundantes riquezas y gozando de la amistad de altos personajes y de una gran estimación entre la gente, y pudiendo, si aceptaba, ser nombrado arzobispo de Reims, Bruno renunció a todo esto y se fue de monje al monasterio de San Roberto en Molesmes. Pero luego sintió que aunque allí se observaban reglamentos muy estrictos, sin embargo, lo que él deseaba era un silencio total y un apartamiento completo del mundo. Por eso dispuso irse a un sitio mucho más alejado. Iba a hacer una nueva fundación. San Hugo, obispo de Grenoble, vio un sueño, lo vislumbró que 7 estrellas lo conducían a él hacia un bosque apartado y que ya construían un faro que irradiaba luz hacia todas partes. Al día siguiente llegaron Bruno y 6 compañeros a pedirle que se les enseñara un sitio muy apartado para que ellos dedicaran la oración y la penitencia en sus vidas. San Hugo reconoció en ellos lo que había visto en sueños, los llevó hacia el monte que le había sido indicado en la visión. Aquel sitio se llama Cartuja y los nuevos religiosos recibieron el nombre de cartujos. San Bruno redactó para sus monjes una regla que es quizás el más severo que ha existido en una comunidad: silencio perpetuo, levantarse a medianoche a rezar por más de 1 hora, a las 5:30 de la mañana ir otra vez a rezar a la capilla por otra hora, todo en coro, lo mismo a mediodía y al atardecer. Nunca comer carne ni tomar licores, recibir visitas solemnes 1 vez por año, dedicarse por varias horas al día al estudio, labores manuales, especialmente a copiar libros, vivir totalmente incomunicados con el mundo. Es un reglamento propio para hombres que se quieren hacer gran penitencia por los pecadores y llegar a un alto grado de santidad. San Hugo llegó a admirar tanta sabiduría y santidad de San Bruno, que lo eligió como su director espiritual, y cada vez que podía se iba al convento de la Cartuja a pasar unos días en silencio y oración y pedirle consejos al santo fundador. Lo mismo el conde Rogerio, quien desde el día en que se encontró con Bruno la primera vez sintió hacia él una gran veneración, que no dejaba de consultarlo cuando tenía problemas graves que resolver. Y aún se cuenta que una vez que Rogerio le tenía preparado una trampa para matarlo y en sueños se le apareció San Bruno a decirle que tuviera mucho cuidado y así logró librarse de aquel peligro. Por aquel tiempo había sido nombrado Papa Urbano II, el cual de joven había sido discípulo de Bruno y al recordar su santidad y su gran sabiduría y su don de consejo, lo mandó ir hacia Roma a que le sirviera de consejero. Esta obediencia fue muy dolorosa para él, pues tenía que dejar su vida retirada y tranquila en la Cartuja para irse a vivir en medio del mundo y sus afanes. Pero obedeció inmediatamente. Es difícil calcular las tristezas tan grandes que un monje pudiera sentir al verse partir a lejanas tierras. Varios de ellos no fueron capaces de soportar su ausencia y se fueron a acompañarlo a Roma. Y entonces el conde Rogerio le obsequió una finca en Italia y allá fundó el santo y nuevo convento con los mismos reglamentos de la Cartuja. Los últimos años del santo los pasó entre misiones que le confiaba al sumo pontífice, largas temporadas en el convento dedicadas a la contemplación y a la penitencia. Su fama de santo era ya muy grande. Murió el 6 de octubre del año 1101, dejando en la tierra como recuerdo una fundación religiosa
que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y su austeridad. Que Dios nos conceda, como Él, ser capaces de apartarnos de lo que es mundano y materialista y dedicarnos a lo alto, espiritual y santo. En los santos y conversos del día de hoy, San Bruno, interesante. En chiste de esta ocasión, resulta y sucede, ya saben que se hace la colecta anual de la Cruz Roja y estaban con su botecito algunos de los enfermeros y camilleros. ¿Gusta cooperar con la Cruz Roja? ¿Gusta cooperar con la Cruz Roja? A lo que un señor malo contestó: no, yo ya cooperé. Ayer atropellé a 2. Espero que se los hayan enviado. En Curiosidades de la Iglesia Católica, hoy tenemos la primera carta a Timoteo. El supuesto destinatario de esta carta aparece en Hechos y en las cartas paulinas como compañero inseparable del apóstol Pablo. Pablo le confía misiones importantes en varias ocasiones. La tradición lo considera como el primer obispo de Éfeso. Las principales recomendaciones puestas en boca de Pablo y dirigidas al responsable de la comunidad insisten en la organización de la vida cristiana y la defensa de la verdadera fe frente a las falsas doctrinas. Hoy en Curiosidades, la primera carta a Timoteo. Para la rola del alma, la rola de esta ocasión, te invito a escuchar Alex de la O. La rola se llama Mi Refugio. Un saludo para nuestro hermano Alex de la O, que colabora también con nosotros en la casa de Agus. Alex de la O en Mi Refugio. Vamos a escucharlo. Para la buena onda de hoy, un testimonio interesante de conversión. Marie Madeleine fue una joven que desde temprana edad cayó en el alcohol, en una vida disoluta y en la pornografía. Primero fue aficionada a observar este tipo de industria y después participó, pues en ella llegó a participar activamente en este tipo de mundo. Sin embargo, tuvo una fuerte conversión y fueron 3 momentos importantes las que le ayudaron a convertirse. Primero, sentirse amada por Dios, verdaderamente en una impresionante conversión de vida, ya que en ese momento la joven francesa se encontraba con muchas dificultades y le costaba mucho dejar el mundo de la pornografía. No aceptaba la fe, no aceptaba la relación con Dios. Sin embargo, hubo versículos iluminadores en su vida que le ayudaron a cambiar. El primer versículo fue del Evangelio de San Juan, capítulo 15, 1 al 7, la parábola de la verdadera vid, donde dice el Señor que todos los sarmientos que den fruto, Dios los podará, y los que no den serán arrancados y echados al fuego. Se dio cuenta de que era uno de esos sarmientos que no daban fruto, al contrario, estaban haciendo daño. Y empezó a cortar relación con sus amigos, situación que le fue difícil, le dolió bastante. Pero seguía teniendo el hábito de consumir la pornografía. Al ver la situación dolorosa, su madre le ayudó a hacer oración y se encontró con la parábola de la mujer adúltera. Ella fue llamada a confesión desde el Espíritu y entonces sintió una paz. Empezó a sentir un cambio en su vida. Sin embargo, hubo recaídas. No es fácil dejar el pecado, dice ella. Y entonces, desafortunadamente, tuvo en la autopista un percance terrible, donde su automóvil quedó hecho añicos. Ella intentó quedarse atrapada en el vehículo, pensando en que su vida era una basura. Sin embargo, sintió una mano en el hombro que la detuvo, que la sacó y le dio una nueva oportunidad de vida. Era una persona que se había parado a ayudarle, inconsciente de estar dando lugar a otro tipo de ayuda. Sintió la presencia de Cristo que le volvió a salvar la vida por segunda vez. El segundo evangelio que le alimentó fue Mateo 7:7. Pide y se te dará.
nunca se había atrevido a pedirle al Señor que tuviera la fortaleza para dejar el mundo de la pornografía, para sanarse. Leyó Marcos 5, 25, 34. La mujer hemorroísa, que después de tantos años, 12 años, de sangrados, de enfermedad, finalmente quedó curada. Hoy nuestra hermana nos cuenta que ha podido vencer las tentaciones hasta este momento. Dice que sigue en la lucha y que invita a otras personas que se encuentren atrapadas de algunos vicios que pueden estar acabando con su vida, que es posible hacerlo si creemos en el Señor y que la palabra de Dios es luz y fuente de vida. Hermanos, en la buena onda pedimos la conversión de tantos hermanos pecadores que están atrapados y presos de ellos mismos y sus pasiones. Pedimos la bendición del Señor para este video y agradecemos su presencia. El Señor les guarde, les proteja, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y permanezca en ustedes para siempre. Así sea. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Muchas gracias por acompañarnos en Espíritu Canal. Suscríbete, síguenos, invita a que nos sigan.